Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy jueves 2 de junio tenemos la palabra abierta en 1 Corintios capítulo 14, versículos 13 al 25. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. La comprensión trae salvación. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu, y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en la acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros que decir 10,000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. En la escritura se dice: hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe. Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente o un no creyente, creerán que ustedes se han vuelto locos. En cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Siguen los consejos y la orientación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y a todas las iglesias, especialmente en todo aquel atributo del Espíritu, y es expresar en una forma no inteligible adoración y alabanza a nuestro Dios, como también hablar en un idioma diferente al que está un grupo de audiencia con otro idioma no van a entender. Y aquí, por lo tanto, está motivando a que haya una vivencia espiritual y haya adoración a Dios, pero también que haya entendimiento de lo que uno está ministrando o recibiendo en el Espíritu, para que así pueda tener un cambio, una dirección, una orientación. Creemos en la cobertura de Dios en el Espíritu Santo, creemos la manifestación del Espíritu Santo y también creemos que Dios nos da la capacidad de hablar diferentes idiomas. Pero en cuanto a la relación en la iglesia, no podrá usted ni expresar cuestiones en el Espíritu, ni cuestiones en otro idioma donde nadie lo vaya a entender, porque pues será nulo su mensaje o nula su presencia. Y aquí está diciendo que para dar acción de gracias, para dar honra, adoración a Dios, entonces así orando o así alabando, sea colocado en público algo que sea entendible, y así las personas se unirán en medio de esta alabanza, en medio de esta enseñanza, porque tú alabas a Dios solamente con el Espíritu
y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Y la iglesia, dice Pablo, él prefiere hablar pocas palabras, en este caso dice aún 5, que puedan entenderla y no 10,000 palabras que tengan de una lengua extraña. Y sí, en esto debemos entenderlo. La referencia de que debemos ser niños, aquí la enfoca el apóstol en que seamos niños en la malicia, pero no en la situación, en el modo de pensar, y que seamos adultos entonces para pensar como en lo correcto ante los demás, y así todos nos edificamos. El Señor nos está mostrando acá entonces que sí, usted puede tener expresiones de adoración a Dios y alabanza a Dios, pero que si no tienen traducción, significado, no lo haga en la iglesia, no lo haga en grupos, especialmente de personas no creyentes, porque aunque dicen esto es algo especial, no van a entender ni van a tener una salvación, orientación a sus vidas. Y nos está dando aquí, por ende, con el fin de edificar la iglesia, es mejor decir 5 palabras con entendimiento que 10,000 con lengua desconocida. ¿Cuáles son los dones que debo utilizar con templanza en lugares públicos? El don de idiomas, el don de lenguas. Debemos tenerlo con cuidado porque no habrá quien lo pueda interpretar. Y la profecía sí que es un don en el cual nosotros entonces estamos para hablar sobre arrepentimiento, hablar sobre una orientación, guianza del Señor, una exhortación, una dirección de parte de Dios. Esto es la profecía. Y aquí podemos mirar el ensayo para meditar la verdadera oración. Una vez escuché el testimonio de una persona que afirmaba que había orado en inglés sin saber lo que estaba diciendo mientras estaba inconsciente. Si bien reconozco varios dones y los valoro todos, no considero que una oración realizada de esta forma sea genuina. Hablar en lenguas es un don realmente valioso y es cierto que es un producto de la oración. Sin embargo, si uno ora en lenguas en la iglesia sin ser interpretada, no se puede decir que es una oración genuina. En estos casos, hablar en lenguas es un don especial otorgado al fiel para tener comunión espiritual con Dios mediante el Espíritu Santo. Por eso Pablo instruyó: el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla cuando está en público. Así nos exhorta a no orar en lengua extraña si no podemos interpretarla, porque si lo hacemos y no lo comprendemos, no es una oración genuina. Orar consiste en comunicarse con el Dios vivo, con nuestra libre personalidad. Pese a esto, la oración no debe ser un medio inentendible para enaltecerse uno mismo o para jactarse. La respuesta a la oración llega únicamente si Dios se conmueve. Pero ¿qué es lo que motiva el corazón del Padre? El aroma que nace de la autenticidad de un orador. La verdadera oración contiene el perfume de una personalidad arrepentida y del aroma de la mansedumbre que nace de la fe en Dios. La verdadera oración debe contener la devoción que ama y entrega la vida por completo a Él. Y en nuestra oración decimos: Señor, perdóname si he construido un muro entre el mundo y mi comunidad, haciendo hincapié en mis emociones, utilizando un vocabulario que solo los cristianos entendemos, impidiendo así la extensión del Evangelio. Quiero comprender mejor tu palabra y ayúdame a evangelizar con mi testimonio para que otros te conozcan por tu presencia en mí y reciban salvación. Amén. Bendiciones, hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.